familia. Dios le dice eso a Noé. Pero Dios no le dice a Noé, te prohíbo que invites a más personas. Wow. ¿Lo recibió? Te lo repito. Dios le dice a Noé, mete en el arca a tu mujer y tus hijos y a las familias de tus hijos. Pero Dios no le prohibió a Noé que invitara a más personas a subirse en el arca. Ángel, pero si dijiste que ibas a hablar sobre los sueños, ¿por qué me estás hablando del arca de Noé? Porque Noé recibió una palabra extraordinaria. Noé recibió una orden divina extraordinaria, difícil de creer, difícil de asimilar, difícil de digerir en todo razonamiento humano. Noé ha recibido una palabra que en su humanidad es difícil de dejar de pensar en eso. Noé recibe una palabra de que haga un barco, de que haga una embarcación, de que haga una construcción en dimensiones exabruptas, en dimensiones exageradas. Y para Noé, que es un hombre quizá de mentalidad primitiva, podríamos decirle así, es difícil asimilar algo como lo que Dios le ha dicho. Por eso te estoy hablando de los sueños, relacionándotelo con ese texto famoso que todos conocemos como el arca de Noé. Dios te da una visión, Dios te da una idea, Dios deposita sobre tu vida un sueño, y puede que así como Noé lo veía difícil, puede que así como Noé lo veía quizá imposible, puede que así como Noé en ese mismo instante sea difícil de digerirlo, puede que eso mismo esté ocurriendo con tu vida, con el sueño que Dios te ha dado. Vamos. El mensaje ocurre lo siguiente. Dios le da las instrucciones a Noé de cómo debe construir el arca. Dios le da las instrucciones a Noé de cómo debe hacerlo. Le dice, le da las dimensiones, la longitud que debe tener, la altura que debe tener, la forma en la que Noé va a sellar las tablas de madera, la compuerta que debe tener, la ventana que debe tener. Dios le da las dimensiones, los planos exactos a Noé de cómo debe Noé construir el arca. Has tenido un sueño, has tenido una visión, has recibido palabra de parte de Dios. Dios te va a decir y te va a mostrar las dimensiones de lo que Él quiere hacer contigo. Si Dios te habló de un ministerio evangelístico, Dios te dice cómo debe crecer ese ministerio evangelístico, hacia dónde ese ministerio se va a colocar y las cosas que Él quiere hacer a través de tu ministerio. El que te diga lo contrario, no lo recibas. Es lo mismo que ocurre con Noé. Dios te da un ministerio, quizás te habla de un ministerio pastoral, quizás hay pastores presenciando. En el lugar en el que estás, no es en el lugar en el que Dios te quiere poner. Síguele creyendo a Dios por cosas grandes. Noé podía creerle y conformarse quizá con poca cosa, o no recibir esta palabra y ahogarse con todas las personas que se ahogaron. Pero Noé decidió creerle a Dios. Entonces lo que te estoy diciendo hoy es que si tienes un sueño de Dios, si tienes algo depositado en tu espíritu y en tu mente y en tu corazón, ármate de valor y empieza a creerle a Dios. Y no te canses, no te conformes con hacer un barquito, no te conformes con hacer una yola, no te conformes con hacer algo pequeño, no te conformes con una embarcación pequeña, no te conformes con un sueño quizá pequeño, con algo poco desarrollado, no te conformes con lo que ya tienes. Tienes que creerle a Dios en grande, tienes que creerle a Dios y desarrollar tu mente para que lo que contigo se dé sea algo grande. Le servimos a un Dios de multitudes, le servimos a un Dios grande, que es tan grande, tan poderoso, tan inmenso, que todo lo existente, toda la creación, todo el universo fue creado por Él. Dice el apóstol Pablo, dice más adelante Pablo, que todo lo que existe fue creado por lo que no se ve. Todo lo que existe, la tierra fue creada y el universo fue constituido por la palabra de Dios, dice el Nuevo Testamento. Los cielos fueron hechos de manos de Dios. El universo, el cosmos, todo lo existente, los planetas, las estrellas, las constelaciones, todo el universo infinito, toda la grandeza de aquello que ni siquiera nos cabe en nuestra cabeza, fue hecha por parte de Dios, fue hecha por las manos de Dios. Le servimos a un Dios tan grande, tan poderoso, un Dios, dice la Biblia, que la tierra es el estrado de sus pies. Le servimos a un Dios tan grande, tan inmenso, que si queremos servirle, a un Dios que todas sus ideas son macroideas, no son microideas.
entonces tienes que ampliar tu forma de pensar. Créele a Dios por una iglesia más grande. Créele a Dios por un ministerio evangelístico que se mueva en dimensiones grandes, en dimensiones gigantescas. Créele a Dios por un ministerio de adoración y de alabanza diferente, que le llegue a multitudes, que cuando tú cantes y tú alabes a la gente no le guste la canción o no le guste tu voz, sino que ocurran milagros, que ocurran sanidades y que ocurran liberaciones. Tienes que creerle a Dios por algo más grande. Noé podía simplemente decirle: Padre, si la tierra se va a inundar, yo hago una yola o yo hago un barco pequeño. Mas sin embargo, Noé no se conformó con eso. Noé hizo tal y como Dios le dijo que hiciera. Respetó las dimensiones y las instrucciones que Dios depositó en él. Empezó a hacer la construcción, empezó a edificar día y noche. Se levantaba pensando en eso, comía pensando en eso, se acostaba pensando en eso, se soñaba de noche con eso. Volvía y se levantaba y seguía trabajando con la construcción del arca. Así te dice Dios: si tienes un sueño, si tienes algo depositado en tu vida, si Dios te ha hablado, si Dios ha depositado algo en tu espíritu, día y noche te levantes, te acuestes, comas, sea lo que sea que ocurra con tu vida, no te divorcies en ningún momento del sueño que Dios te ha dejado.